Era marzo de 2022, una de esas tardes húmedas de sábado que la ciudad insiste en tener incluso al final del invierno. Había preparado mole poblano, la misma receta que venía haciendo desde que eran pequeños, con chocolate de Oaxaca auténtico y chiles frescos del mercado. La mesa estaba puesta con el mantel bordado que recibí en mi boda, las copas de cristal que solo uso en ocasiones especiales, porque esto era especial, de verdad. Mis 3 hijos habían recibido ascensos en la misma empresa. ¿Qué padre no estaría emocionado? Roberto llegó primero, siempre puntual cuando se trata de comida gratis. A sus 45 años, mi hijo mayor había desarrollado esa panza de ejecutivo exitoso y ese aire de superioridad que viene con ella. Papá, de verdad te luciste hoy, ¿no? Es como si realmente tuvieras dinero de sobra. La primera puñalada. Sonreí como siempre lo hacía. Miguel y Andrés llegaron justo después, con sus familias a cuestas. Las nueras me saludaron con esos besitos falsos. Los nietos adolescentes apenas levantaron la vista de sus celulares, pero estaba bien. La familia es así, pensé. Lo importante es estar juntos. Durante la cena hablaron sobre sus ascensos. Roberto ahora era gerente regional. Miguel tomaría el puesto de contralor. Andrés se uniría al equipo legal principal. Todos en Constructora Milenio. Todos subiendo en la vida. Escuché con orgullo, haciendo las preguntas correctas, mostrando interés genuino. Fue cuando terminaron de comer que se desató el infierno. Roberto se puso de pie, agarró su copa de vino, un Malbec que había comprado especialmente para la ocasión, y dijo, un brindis por nuestro padre, que finalmente aceptó que no es nada en la vida. El silencio duró menos de un segundo antes de la explosión de risas. Miguel se dobló hacia adelante, carcajeándose. «Es verdad», dijo. Después de años de pretender que entendía de negocios, Andrés intervino, secándose las lágrimas de tanto reír. Al menos ahora dejará de dar consejos sobre cosas que no sabe. Las nueras se rieron también. Los nietos se rieron. Mi propia mesa, en mi propia casa, se convirtió en un tribunal donde yo era el acusado convicto. ¿Recuerdan cuando intentó dar opiniones sobre la compra del departamento de Roberto? Dijo Patricia, mi nuera mayor, como si supiera algo de bienes raíces. O cuando quiso comentar sobre inversiones, agregó Miguel. Papá, con todo respeto, apenas sabes lo que es una cuenta de ahorros. Permanecí sentado, el tenedor suspendido en el aire con un pedazo de carne que ya no podía tragar. Mi estómago se había convertido en una piedra fría y pesada. Roberto continuó su discurso humillante. Es mejor así, que aceptes que tienes limitaciones. La gente como tú debería conformarse con lo mínimo y dejar de soñar en grande. Esa frase exacta la escuché a los 7 años, cuando un maestro dijo que los niños pobres como yo no deberían soñar en grande. La misma frase que me motivó a construir todo lo que construí. Y ahora, 60 años después, mi propio hijo me la tiraba en la cara. Solo queremos que seas realista, papá, dijo Andrés fingiendo amabilidad. Acepta tu situación y deja de meterte donde no te necesitan. Fue en ese momento que sentí algo cambiar dentro de mí, una frialdad que comenzó en la base de mi cráneo y bajó por mi columna como hielo derritiéndose. Por primera vez en décadas, mi máscara de padre sumiso comenzó a agrietarse, porque ellos no sabían. No tenían idea de quién estaba realmente sentado a la cabecera de esa mesa, cortando mole, con manos que habían firmado contratos millonarios. No sabían que el pobre tipo que siempre pedía ayuda era Carlos Samuel Rivera, el CEO de Grupo Rivera, la misma empresa que controlaba Constructora Milenio, donde acababan de ser ascendidos. Tragué el pedazo de carne en mi boca, tomé un sorbo de vino y sonreí. Tienen razón, dije con la voz más dulce que pude fabricar. Un hombre de mi edad debería conocer su lugar. Aplaudieron. Literalmente aplaudieron. Y fue en ese momento que el verdadero Carlos despertó. La doble vida para entender lo que pasó en esa mesa. Necesitas conocer la doble vida que he estado viviendo durante más de 20 años. Una vida tan bien construida que ni siquiera mis propios hijos sospechaban la verdad. Para ellos, yo era Carlos Samuel Rivera, viudo de 65 años que vivía en una casa sencilla, en un barrio popular. Manejaba un Nissan Sentra del 2010
y vivía de la pensión de mi difunta esposa, más una pequeña jubilación de maestro. Un hombre que compraba ropa en tiendas de descuento, hacía compras en el mercado mayorista y siempre pedía ayuda cuando la cuenta de luz venía alta. Esta versión usaba chanclas en casa, veía religiosamente las noticias de las 6 y guardaba monedas en un bote de café vacío. Se quejaba del precio del gas, regateaba en el mercado y hablaba de estos precios de locos cada vez que salíamos a comer, lo cual era raro porque el dinero estaba apretado. Era una actuación tan perfecta que a veces yo mismo olvidaba que era mentira. El verdadero Carlos era alguien completamente diferente. Alguien que usaba trajes Armani, manejaba un BMW blindado y comandaba reuniones en oficinas del centro. Alguien que había comenzado con un terreno heredado de su padre en los años 80 y construyó un imperio inmobiliario ahora valuado en más de $50 millones. Cuando mi esposa murió en 2001, tuve una elección. Podía revelar nuestra verdadera riqueza a los hijos, porque Josefina siempre supo, siempre fue mi socia silenciosa, o podía protegerlos de la corrupción que trae el dinero fácil. Elegí protegerlos. Creí que era amor. ¡Qué broma más amarga! Durante la semana yo era el CEO de Grupo Rivera. Analizaba proyectos, firmaba contratos, tomaba decisiones que afectaban cientos de empleos. Los fines de semana regresaba a casa y fingía tener problemas para entender la cuenta del teléfono. «Ay, hijo, ¿puedes revisar esto por mí?» No entiendo estas cosas modernas. Les encantaba explicarme lo básico. Se sentían importantes, superiores. Roberto especialmente, siempre con ese aire profesoral condescendiente. «Papá, así funcionan las tarjetas de crédito. Papá, déjame manejar esto. No tienes que preocuparte». Los dejé creer durante 20 años que ellos eran los inteligentes de la familia, que habían heredado la inteligencia de no sé quién, mientras yo era solo un adorno familiar bien intencionado, pero limitado. El departamento de 2 recámaras en el barrio popular era real. Realmente vivía ahí, entre montones de ropa barata y muebles de descuento. 3 cuadras más allá, en un edificio que yo mismo construí, y donde mantenía un penthouse bajo un nombre corporativo, guardaba mi vida real. Vestidor con ropa de diseñador, colección de arte, biblioteca con primeras ediciones, cava climatizada. Era ahí donde recibía al doctor Paulo Enrique Carvalho, mi abogado y único confidente, un hombre íntegro que durante 15 años insistió en que debía decirles la verdad a mis hijos. «Carlos, esta farsa va a causar problemas. Tienen derecho a saber quién es realmente su padre». Siempre me negué. «Paulo, no entiendes. Quiero que construyan sus propios caminos, que tengan su propio mérito. Si saben que soy rico, se van a acomodar, se convertirán en parásitos». Como si no se hubieran convertido en eso de todas formas. Durante décadas, observé a mis hijos crecer creyendo que yo era un peso muerto en sus vidas, que tenían que soportarme por obligación, ayudarme por caridad cristiana, siempre con ese aire de mártires, como si mantener a su pobre papá viejo fuera una carga terrible que llevaban con resignación heroica. Roberto se graduó en Administración de Empresas, consiguió una pasantía en alguna empresa. 2 años después, coincidencialmente, Constructora Milenio. Una de mis subsidiarias tenía un puesto perfecto para él. La gerente de recursos humanos, sin saber quién era yo, contrató a mi hijo basándose puramente en su currículum. Roberto nunca supo que su suerte tenía apellido y dirección. Miguel y Andrés siguieron el mismo camino, contabilidad y derecho, respectivamente. Ambos fueron convenientemente absorbidos por la misma empresa que había contratado a su hermano mayor. Qué coincidencia maravillosa, ¿verdad? Observé desde lejos, a través de reportes discretos, sus ascensos en la empresa. Me sentía orgulloso cuando recibían elogios de supervisores, preocupado cuando cometían errores, pero nunca pude mostrar que sabía. Cuando llegaban a casa hablando de proyectos, fingía no entender nada. Qué interesante, hijo. Eres tan inteligente. Se lo tragaban todo. Lo peor es que se convirtieron en buenos profesionales de verdad. Roberto tenía instinto comercial natural. Miguel era meticuloso con los números. Andrés entendía contratos complejos. No necesitaban mi protección invisible para prosperar,
pero yo seguí protegiéndolos de todas formas. Hasta esa noche de marzo, cuando descubrí que para ellos yo no era un padre que merecía amor y respeto. Era solo un viejo patético que toleraban por obligación social. La gente como tú debería conformarse con lo mínimo. La misma frase que me construyó ahora había regresado para destruirme, excepto que esta vez no la decía un maestro prejuicioso. Era mi propia sangre. 3 días después de la cena, seguí fingiendo que todo era normal. Llamé a cada uno de ellos para agradecerles la linda velada familiar y felicitarlos por sus ascensos. Fueron educados pero más fríos, como siempre eran, me di cuenta ahora. El miércoles siguiente Roberto llamó. «Papá, ¿tienes unos minutos?» Quería hablar sobre algo importante. Mi corazón dio un salto. Tal vez había exagerado. Tal vez quería disculparse. Explicar que la broma fue de mal gusto. «Claro, hijo. ¿Quieres venir aquí? Preparo café. En realidad es mejor que vengas a mi casa. Miguel y Andrés también estarán». «¿Es sobre?» «Bueno, sobre tu futuro». «¿Mi futuro? Qué interesante». Llegué al departamento de Roberto a las 3 de la tarde, manejando mi Sentra y usando una camisa sencilla del tianguis. Todos estaban en la sala con expresiones serias que trataban de disfrazar como preocupación amorosa. «Siéntate aquí, papá», dijo Andrés palmeando el sofá junto a él. «Queremos hablar sobre algunas posibilidades para mejorar tu calidad de vida». Roberto sacó una carpeta de la mesita de centro. Dentro había folletos impresos a color, todos de hogares de ancianos. Mi sangre se enfrió. «Papá, no es nada definitivo», comenzó Roberto con ese tono condescendiente que conocía tan bien. «Pero hemos estado pensando que tal vez estás muy solo en esa casa». «Así es», concordó Miguel. «Ya tienes 65 años y después de la muerte de mamá...» «Han sido casi 22 años, Miguel», interrumpí. «Exacto. Demasiado tiempo solo. No es saludable». Andrés se inclinó hacia adelante, adoptando su mejor tono de convencimiento. «Mira estos lugares, papá. Tienen actividades, gente de tu edad, asistencia médica las 24 horas. Agarré uno de los folletos. Hogar de Ancianos San Vicente. En la parte de atrás una tabla de precios. $600 al mes. El más barato del montón». «Ya visitamos algunos», dijo Roberto. «Este de aquí es muy bueno. Sencillo pero limpio. Dentro de lo que podemos aportar. Dentro de lo que podían aportar. $600 divididos entre 3 era $200 cada uno. El precio de una buena pizza a domicilio. ¿Y mi casa?», pregunté aún hojeando los folletos. Los 3 intercambiaron miradas. Roberto se aclaró la garganta. «Bueno, la verdad es que esa casa es muy grande para ti y el barrio se está poniendo complicado. Mucha violencia. Podríamos venderla», agregó Miguel rápidamente. «Usar el dinero para pagar el hogar de ancianos y todavía quedaría un poco para que tengas tus cositas». «¿Y dividir lo que sobra entre ustedes?», pregunté. Silencio incómodo. «Papá, no es así», dijo Andrés. «Es solo que... Bueno, nosotros tenemos nuestras propias familias ahora, hijos que criar, departamentos que pagar. La herencia de mamá ayudaría mucho. La herencia de mamá». Una casa de $200,000 que Josefina había comprado en los 90, cuidadosamente elegida para parecer modesta. Ni siquiera sospechaban que estaba pagada desde hacía décadas, o que había 17 propiedades más esparcidas por la ciudad. «¿Y cuándo sería esta mudanza?», pregunté. «Pensamos que tal vez para finales de mes», sugirió Roberto. «Ya agendé una visita a San Vicente para el lunes. ¿Quieres ir con nosotros?» «Finales de mes». «¿2 semanas? ¿Puedo pensarlo?» «Claro, papá. Sin ninguna prisa», mintió Roberto. «Solo queremos lo mejor para ti». Regresé a casa en silencio absoluto. Ni siquiera encendí la radio del coche. Necesitaba procesar lo que había descubierto. Mis hijos no solo me estaban humillando por diversión, estaban planeando activamente deshacerse de mí. Esa noche llamé al doctor Paulo. «Paulo, soy yo. ¿Puedes venir a mi casa?» «La real, no la fachada. Carlos, ¿pasó algo?» «Lo que pasó es que tenías razón hace 15 años. Esta farsa va a causar problemas». «¿Qué hicieron?» «Quieren meterme en un hogar de ancianos de $600 al mes». Silencio del otro lado de la línea. «Voy para allá». El doctor Paulo llegó 1 hora después.
encontrándome en el penthouse del centro con una botella de vino francés abierta y una expresión que nunca había visto en mi rostro. «Cuéntame todo», dijo, sirviéndose una copa. Le conté sobre la cena, sobre las risas, sobre la reunión de hoy, sobre los folletos del hogar de ancianos y el plazo de 2 semanas, sobre cómo hablaron de la herencia como si yo ya estuviera muerto. Están actuando como si fuera una carga que necesitan gestionar lo más barato posible, terminé. Quieren meterme en un hogar de ancianos donde me visitarán una vez al mes por obligación y seguir con sus vidas como si yo nunca hubiera existido. Paulo tomó un largo sorbo de vino. ¿Y ahora? Ahora voy a mostrarles exactamente quién es Carlos Samuel Rivera. Carlos, piensa con cuidado. Una cosa es decir la verdad. Otra es ¿qué? ¿Pensar en venganza? Sonreí por primera vez en 3 días. No, Paulo. Estoy pensando en justicia. Hay una diferencia. ¿Qué justicia? La justicia es darle a la gente exactamente lo que se merece. Esa noche, por primera vez en 20 años, no pude dormir pensando en mis hijos. Pero esta vez no era preocupación paternal la que me mantenía despierto. Era planificación estratégica. A partir de ese jueves, me convertí en una persona que mis hijos jamás podrían imaginar. Un investigador profesional de mi propia familia. Durante 20 años fingí ser tonto. Ahora iba a usar toda mi inteligencia empresarial para descubrir sus vidas. Llamé al doctor Paulo el viernes por la mañana. Necesito todos los reportes de Constructora Milenio de los últimos 6 meses. Desempeño, asistencias, gastos corporativos, todo lo que puedas conseguir sin levantar sospechas. Carlos, esto no me parece buena idea. Paulo, has sido mi socio durante 15 años. Nunca te he pedido nada poco ético. Solo quiero saber si mis hijos son los empleados ejemplares que creen ser. Silencio. Te envío el correo en 2 horas. Mientras esperaba, comencé mi propia investigación doméstica. Durante años, Roberto dejaba cosas en mi casa cuando visitaba. Cargador de celular, lentes de sol, hasta su laptop a veces. Nunca sospechó que yo sabía usar una computadora. En el cajón de mi cuarto, el real en el penthouse, encontré un cargador de iPhone que había olvidado hace un mes. Su teléfono seguía con él, por supuesto. Pero yo tenía otros planes. El sábado por la tarde llamé a Roberto. «Hijo, ¿puedes venir rápido? Tengo problemas con la llave del fregadero y no puedo localizar al plomero». «Ay, papá, justo hoy. Quería ver el partido con los muchachos. Por favor, es solo una revisadita rápida. Debe ser algo simple». Llegó media hora después con cara agria. Mientras arreglaba la llave, que no tenía ningún problema obviamente, le ofrecí café. «¿Quieres cargar tu celular mientras estás aquí? Sé que olvidaste el cargador el otro día». «Ah, cierto». «Gracias, papá. Está casi muerto». «Perfecto». Mientras Roberto fingía entender de plomería, instalé discretamente una aplicación de rastreo familiar en su teléfono. De esas que los padres usan para monitorear hijos adolescentes. La ironía era deliciosa. «Listo, papá». Solo había que apretar más. «Ay, qué inteligente eres. Yo nunca hubiera sabido eso». Sonrió con esa superioridad condescendiente que ya me daba náuseas. «Para eso están los hijos, ¿no, papá?» El domingo llegaron los correos del doctor Paulo. Abrí los archivos en mi oficina privada con 2 pantallas de computadora y una impresora láser. Equipo que el pobre Carlos nunca podría tener. Lo que descubrí me dejó interesado. Roberto, el gerente regional ejemplar, tenía 23% de ausencias injustificadas en los últimos 6 meses. Llegadas después de las 10 a.m. registradas 15 veces. Salidas antes de las 4 p.m. en al menos 12 ocasiones. Para alguien que debería trabajar de 8 a.m. a 6 p.m., era impresionante. Miguel, el contador meticuloso, había usado la tarjeta corporativa 47 veces para gastos cuestionables. Comidas de $200, gasolina de estaciones cerca de su casa, hasta compras de farmacia. Todo clasificado como gastos de representación o uso corporativo. Andrés, el abogado serio, mantenía reuniones privadas constantes durante horas laborales. Según los reportes, solo en marzo había registrado 12 reuniones externas de entre 2 y 4 horas. El problema era que no había registro de clientes u objetivos para estas reuniones. Más interesante aún, los 3 tenían desempeño por debajo del promedio comparado con colegas.
No eran malos empleados, pero definitivamente no eran los talentos excepcionales que creían ser. El lunes fingí preocupación y llamé a Roberto. «Hijo, ¿estás seguro que este nuevo trabajo no es muy pesado?» «Te ves cansado». «Para nada, papá, está bien. De hecho, el puesto de gerente es bastante flexible. Puedo ajustar mis horarios según necesite». Ajustar horarios. Forma elegante de decir llegar tarde e irse temprano. Durante la semana, probé la aplicación de rastreo. Funcionaba perfectamente. Roberto realmente llegaba entre 9:30 y 10 a.m. a la empresa. Salía a comidas que duraban 2 horas y frecuentemente resolvía asuntos externos que en realidad eran viajes al centro comercial, al gimnasio o visitas a la amante que mantenía en un barrio elegante. Sí, descubrí la amante también. 3 direcciones diferentes en los últimos 3 meses. Siempre los mismos días de la semana. Siempre durante horas en que debería estar trabajando. El miércoles llamé a Miguel. «Hijo, ¿cómo funciona esto de la tarjeta de la empresa?» «El otro día mencionaste que te dieron una». «Ah, es para gastos de trabajo, papá. Reuniones, gasolina, esas cosas. Nada mayor. ¿Y la controlan mucho?» «No realmente, mientras sea relacionado al trabajo». Relacionado al trabajo como comprar medicina para la presión en la farmacia de su colonia. El jueves fue el turno de Andrés. «Hijo, siempre andas corriendo. Estos nuevos clientes te deben estar dando mucho trabajo». «Sí, papá. Es agotador, pero me gusta atender personalmente, ¿sabes? Reunión por reunión para construir relaciones. Relaciones es una forma de verlo, especialmente considerando que las reuniones siempre ocurrían en la misma clínica de fisioterapia donde su esposa recibía tratamiento. 5 meses de reuniones en el mismo lugar. ¡Qué cliente tan dedicado! El viernes el doctor Paulo vino a cenar al penthouse. Tenía expresión preocupada. «Carlos, conseguí la información que pediste, pero ¿estás seguro de que quieres proceder con esto? Todavía hay tiempo para simplemente decir la verdad y resolver todo en familia. Paulo, el lunes me llevan a ver el hogar de ancianos. ¿Cómo sabes?» Roberto llamó hoy confirmando que agendó para las 2 p.m. Dijo que es mejor resolver este asunto pronto para que todos puedan estar en paz. Paulo suspiró. «¿Y cuál es tu plan?» «Todavía estoy refinando los detalles, pero ya sé suficiente para saber que mis queridos hijos no son los empleados ejemplares que pretenden ser». «¿Vas a despedirlos?» «Despedir sería demasiado simple, ¿no crees? Cualquier jefe haría eso. Pero yo no soy cualquier jefe, Paulo. Soy su padre, y los padres saben cómo educar a hijos que se portaron mal. Durante el fin de semana decidí expandir mi investigación. Si iba a hacer esto bien, necesitaba entender completamente cómo mis hijos realmente me veían, no solo durante confrontaciones directas, sino día a día. El sábado por la mañana llamé a Patricia, mi nuera mayor. «Patricia, ¿tienes unos minutos? Estoy un poco perdido con unas cuentas aquí». «Claro, don Carlos. Llego en 1 hora». Patricia llegó con esa sonrisa artificial que ya conocía bien. Pero ahora presté atención real a los detalles, la forma en que miraba alrededor de la casa, como evaluando una propiedad para compra. Cómo suspiraba discretamente cuando le hacía preguntas tontas sobre la cuenta del teléfono. «Don Carlos, ha pensado en simplificar estas cosas. Ahora hay facturación digital automática. Ni siquiera tendría que preocuparse». «Ay, pero soy muy viejo para estas cosas modernas, ¿no? No es cuestión de edad. Es cuestión de, bueno, adaptarse a los tiempos». Durante 2 horas me ayudó con mis cuentas, siempre con ese tono de quien hace caridad cristiana. Pero lo que captó mi atención fue cuando sonó su teléfono. «Hola, amor. Estoy en casa de tu papá. Son esas cuentas. No puede resolverlas solo». «Ajá. No tardaré mucho. Es un poco complicado, pero es rápido. Llego en 1 hora complicado, interesante». Cuando colgó, pregunté, ¿era Roberto? «Sí, está en casa con los niños». «Qué bueno que se ayudan así. La familia es todo, ¿verdad?» «Absolutamente, don Carlos». «Siempre puede contar con nosotros». Después de que se fuera, seguí pensando en ese tono. Complicado. Como si fuera un niño difícil que necesitaba ser gestionado. El domingo usé una estrategia diferente. Llamé a Miguel y fingí sentirme enfermo. «Hijo, ¿puedes venir?» Me siento medio raro, mareado. «Papá, ¿es grave?»
¿Quieres que te lleve al hospital? No, creo que es solo presión baja, pero estaba medio solo y me asusté. Llegó en 20 minutos, genuinamente preocupado. Por un momento sentí un pinchazo de culpa. Tal vez estaba exagerando. Tal vez todavía había salvación para nuestra relación, hasta que contestó una llamada en mi cocina. Hola, mi amor. No, es mi papá. Está teniendo una de sus crisis de atención. Ya sabes cómo es, siempre inventando problemitas para que le hagan caso. No tardo. Solo necesito hacer acto de presencia unos minutos y fingir que estoy preocupado. Fingir que estaba preocupado. Cuando regresó a la sala, estaba sonriendo afectuosamente. ¿Cómo te sientes ahora, papá? Mejor. Debe haber sido solo un susto. Tienes que cuidarte más, comer bien, no preocuparte por tonterías. Tonterías como las cuentas que él mismo me ayudaba a entender mientras fingía paciencia angelical. Miguel, ¿puedo preguntarte algo? Claro, papá. ¿Crees que soy una carga en sus vidas? Pareció genuinamente sorprendido. Papá, ¿cómo puedes pensar eso? No sé. A veces tengo la impresión de que los molesto mucho. Nunca nos molestas. Solo queremos cuidarte. Es nuestra obligación, no amor, no cariño, obligación. Y sobre esa conversación del miércoles, lo del hogar de ancianos. Papá, solo estábamos pensando en tu bienestar. No es nada forzado, si no quieres. ¿Pero ustedes creen que sería mejor? Larga pausa. Bueno, sería una forma de que tuvieras más compañía, gente de tu edad, actividades. ¿Y me visitarían? Claro, cada fin de semana. Mentira. Sabía que era mentira porque conocía a mis hijos. Roberto apenas venía a mi casa una vez al mes, aunque vivo a 20 minutos. La perspectiva de manejar a un hogar de ancianos en medio de la nada para visitar a su papá, complicado. Tal vez en Navidad. Esa noche llamé a la recepcionista de Constructora Milenio. No la empresa principal, sino un contratista que manejaba la limpieza. Era una forma de conseguir información sin levantar sospechas. Buenas tardes. Habla Carlos, padre de Roberto Rivera, que trabaja ahí. Olvidó unas llaves hoy y no pude localizarlo. ¿Sabe si todavía está en la oficina? Ay, don Carlos, qué casualidad. Justo estoy limpiando su oficina y vi que su hijo Roberto se fue temprano hoy, como a las 3 p.m. en una tarde de viernes. Qué lástima. ¿Mencionó a dónde iba? No, pero por la prisa que llevaba debe haber sido algo importante. Hasta dejó su escritorio desordenado, lo que nunca hace. Algo importante, claro. La reunión semanal en el barrio elegante. Y conoce también a mis otros hijos, Miguel y Andrés. Los conozco, sí. ¿Qué hijos tan educados tiene? Siempre nos saludan, preguntan por la familia. ¿De verdad? Sí. El otro día Miguel hasta me dio propina para comprarle una botana a mi hijita. Dijo que era de la tarjeta de la empresa, que no hacía diferencia. Tarjeta de la empresa para dar propina a la señora de la limpieza. Qué generoso con el dinero ajeno. ¿Y Andrés, cómo le va? Ay, ese es un trabajador, siempre corriendo de aquí para allá. Reunión casi todos los días. Debe estar orgulloso. Lo estoy. Siempre han sido muy dedicados. El lunes por la mañana me vestí como el pobre Carlos y esperé a que Roberto me recogiera para la visita al hogar de ancianos. Llegó puntualmente, manejando el BMW que había comprado con tanto esfuerzo, sin saber que yo lo había financiado indirectamente a través de bonos corporativos. Buenos días, papá. ¿Listo para ver tu nuevo hogar? ¿Nuevo hogar? Como si fuera una mudanza voluntaria y emocionante. Durante el viaje habló sobre los beneficios del lugar. Ya verás, papá, está muy organizado. Tienen enfermeras las 24 horas, comidas balanceadas y el precio. Nos las arreglaremos, papá. Entre Miguel, Andrés y yo lo manejaremos bien. $200 al mes cada uno para deshacerse de papá para siempre. El hogar de ancianos era exactamente lo que esperaba. Pasillos con olor a desinfectante, enfermeras sobrecargadas de trabajo, ancianos abandonados viendo televisión con el volumen demasiado alto. La directora, una mujer de unos 50 años con sonrisa comercial, nos recibió en la entrada. Don Carlos, qué placer conocerlo. Roberto me contó mucho sobre usted. Espero que cosas buenas, respondí. Por supuesto, dice que es una persona muy tranquila. Eso es excelente.
Aquí en San Vicente tenemos una rutina bien estructurada para residentes como usted, residentes como yo, ancianos descartados por familias. Nos mostró las habitaciones pequeñas con 2 camas, un ropero y una ventanita pequeña. Usted quedaría aquí con el señor Asir. Es muy callado, casi no habla. El señor Asir estaba sentado en la cama mirando la pared. ¿Cuánto tiempo llevaba ahí? ¿Cuánto tiempo desde que alguien lo visitó? ¿Y las visitas? Pregunté. Permitidas los fines de semana de 2 a 5 p.m. Muy flexible. 3 horas por semana para ver al padre que te crió durante 45 años. En la cafetería presenciamos la hora de comida. Ancianos siendo alimentados como bebés. Otros comiendo solos en silencio absoluto. Un hombre lloraba suavemente en la esquina. Nadie le prestaba atención. ¿Siempre es así? Le pregunté a la directora. «Ay, don Enrique tiene nostalgia de familia». Normal al principio. Luego se acostumbra. Luego se acostumbra. Como si renunciar a vivir fuera un proceso natural de adaptación. Roberto parecía satisfecho con lo que veía. «¿Qué opinas, papá? ¿No es un lugar acogedor?» Acogedor como una prisión. Durante el regreso preguntó, «Entonces, ¿qué te pareció?» «Diferente de lo que imaginaba». «¿En buen sentido?» «Roberto, ¿puedo preguntarte algo honesto?» «Claro, papá. ¿De verdad crees que merezco terminar mis días en un lugar así?» Largo silencio. Manejó mirando fijamente al frente. «Papá, no es cuestión de merecer, es cuestión de practicidad. No puedes estar solo para siempre, y nosotros no tenemos la estructura para cuidar un anciano. Tengo 65 años, Roberto. No 85. Lo sé, pero es mejor prevenir, ¿no? Y ahí no estarás solo. No estaré solo. Estaré abandonado, pero no solo». Cuando llegamos a mi casa, Roberto me besó la mejilla con ese beso de protocolo habitual. «Piénsalo bien, papá. Solo queremos lo mejor para ti, lo mejor para mí. $200 al mes por cada uno de los hijos que crié». Esa noche en el penthouse abrí una botella de vino e hice unas llamadas importantes. Era hora de dejar de investigar y comenzar a actuar. El martes por la mañana desperté a las 5:30 a.m. No porque estuviera nervioso. El nerviosismo era un lujo que no podía permitirme. Desperté porque mi cuerpo sabía que era el día de la verdad. Primera parada, el salón en la zona elegante de la ciudad, donde tenía cita con Elena, la estilista que había estado cuidando mi cabello durante 10 años. No la Elena del barrio donde el pobre Carlos conseguía cortes de $15. La Elena profesional, que cobraba $300 por una transformación completa. Don Carlos, por fin. ¿Cuánto tiempo sin venir? Lo extrañé. Estuve resolviendo asuntos familiares, Elena. Hoy necesito estar impecable. La reunión más importante de mi vida. 3 horas después salí de ahí irreconocible. Cabello cortado y peinado en un estilo elegante, barba recortada, uñas arregladas. En el espejo vi a un ejecutivo de 65 años que podría comandar cualquier empresa del país. Porque eso era exactamente lo que yo era. De regreso al penthouse, me puse el traje Armani negro que reservaba para las reuniones más serias. Zapatos de cuero, no los imposibles de punta, sino los zapatos de vestir que me daban autoridad sin comprometer movilidad. El reloj Cartier que Josefina me había regalado en nuestro aniversario número 20. Los anillos de oro que me dejó su padre como herencia, piezas que solas valían más que el salario anual de mis hijos. A las 10:30 a.m. estaba en la oficina de Grupo Rivera en el centro de la ciudad. Sandra me recibió con una sonrisa nerviosa. «Don Carlos, los documentos están listos. ¿Llamo ya a los señores?» «Todavía no. Primero quiero confirmar algunos detalles». Me senté en mi escritorio presidencial, ese de caoba maciza que ocupaba la mitad de la oficina, y revisé los archivos una última vez. Todo perfecto. Evidencia irrefutable. Documentación completa. Precedente legal para terminación con causa. A las 11 a.m. llamé al doctor Paulo. «Paulo, ¿puedes subir? Necesito que revises los documentos antes de comenzar». Entró a la oficina 5 minutos después, elegante como siempre en su traje gris, pero con expresión preocupada. «Carlos, todavía creo que deberías hablar con ellos antes. Paulo, en tu opinión profesional, ¿estas irregularidades justificarían terminación con causa en cualquier empresa?»
Suspiró hojeando los papeles. Lo harían. Y si fueran empleados ordinarios sin relación personal contigo, serían despedidos sin discusión. Entonces, ¿por qué debería tratar a mis hijos diferente? Porque son tus hijos, Carlos. Exactamente, Paulo, son mis hijos. Y un padre que no enseña consecuencias por las acciones de sus hijos no es un buen padre. Me miró largo rato. Has cambiado. No he cambiado. Dejé de fingir. A las 11:15, Sandra entró con café fresco y una carpeta adicional. Don Carlos, llegó el reporte que pidió ayer. Abrí la carpeta. Dentro había impresiones de conversaciones de WhatsApp que un investigador privado había conseguido para mí. No fue barato, pero algunas inversiones valen cada centavo. Grupo Rivera Hermanos. Roberto. Muchachos, el lunes resolvemos este asunto de papá de una vez por todas. Miguel. Pues ya era hora. No aguanto más estas llamadas pidiendo ayuda con tonterías. Andrés. ¿Y aceptó visitar el hogar de ancianos? Roberto. Lo visitó, sí, lo encontró interesante. Traducción, aceptó. No tiene opción. Miguel. ¿Cuánto creen que tarde en acostumbrarse? Roberto. Par de meses. Luego deja de quejarse. Andrés. ¿Y la casa? Roberto. Se vende en cuanto se mude. Ya hablé con el corredor. Miguel. División en 3 partes. Roberto. Obvio. Somos los que lo hemos mantenido todos estos años. Andrés. Verdad. Al menos ahora podremos respirar. Roberto. Y no tener que fingir que nos importan sus problemitas. Miguel. Cruel pero real. Andrés. La familia es familia, pero hay límites. Miguel. Especialmente cuando la persona insiste en ser peso muerto. Dejé de leer. No porque estuviera choqueado. En 3 semanas había madurado bastante respecto a las decepciones familiares. Dejé de leer porque tenía todo lo que necesitaba. Sandra, puedes convocar a los 3 para las 2 p.m. ¿Cómo justifico? Di que es una auditoría de emergencia. Se detectaron irregularidades graves y necesitan ser aclaradas inmediatamente. ¿Y si preguntan específicamente qué irregularidades? Di que eso se discutirá en la reunión. Al mediodía almorcé solo en la oficina, revisando mi discurso mental. No podía haber vacilación, muestra de debilidad ni sentimentalismo. Era una reunión corporativa tratando con empleados problemáticos. El hecho de que fueran mis hijos era coincidencia. A la 1:30 p.m., Sandra tocó la puerta. Don Carlos, han llegado. Los 3 están en la sala de conferencias. ¿Cómo se ven? Nerviosos. Roberto preguntó 3 veces cuál era el problema. ¿Y le respondiste? Que lo explicaría todo. Perfecto. Dame 5 minutos y hazlos pasar. 5 minutos después escuché voces en el pasillo. Voces que había conocido desde que eran agudas e infantiles, discutiendo quién había roto el jarrón de la sala o comido la última rebanada de pastel. Ahora eran profundas y adultas, pero con la misma ansiedad de niños atrapados en falta. No puede ser nada grave. No hicimos nada, decía Andrés. Debe ser rutina, respondió Miguel, pero sin convicción. Si fuera rutina, no sería emergencia, ¿no? Roberto sonaba irritado. Esto va a arruinar toda mi tarde. ¿Toda tu tarde? Que incluía una visita de 2 horas al barrio elegante. Sandra abrió la puerta de mi oficina. Don Carlos, los hago pasar. Hazlos pasar. Respiré profundo. Era el momento. En 15 segundos, vería las expresiones de mis hijos al descubrir quién realmente comandaba sus vidas profesionales. Señores, pueden pasar. Lo primero que noté fue el silencio absoluto. Un silencio tan profundo que podía escuchar el aire acondicionado central y el ruido distante del tráfico abajo. Roberto entró primero, seguido de sus hermanos. Todos, vestidos con sus mejores trajes corporativos, corbatas ajustadas, zapatos lustrados. La postura era de 3 ejecutivos confiados entrando a una reunión rutinaria. Durante 3 segundos, Roberto se detuvo en medio del salón como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sus ojos recorrieron el ambiente. El escritorio presidencial de caoba, los estantes de libros legales, los diplomas enmarcados en la pared, el cuadro con planos de la ciudad,
los trofeos corporativos. Luego, lentamente, su mirada subió hasta mí. «Papá». La palabra salió en un susurro incrédulo. Miguel y Andrés llegaron justo detrás con las mismas expresiones de quien acaba de ver un fantasma, o más precisamente, de quien acaba de descubrir que la persona que habían subestimado durante 45 años estaba sentada en el escritorio presidencial de la empresa donde trabajaban. «Por favor, tomen asiento», dije, señalando las 3 sillas dispuestas frente a mi escritorio. Ninguno se movió. «Papá», repitió Roberto. «¿Qué? ¿Cómo?» «Tomen asiento», repetí. Esta vez, sin cordialidad, obedecieron en silencio como autómatas. 3 hombres adultos exitosos, acostumbrados a comandar reuniones y tomar decisiones, transformados en niños confundidos. «Imagino que están sorprendidos», comencé ajustando los papeles en el escritorio. «Permítanme aclarar la situación. Mi nombre es Carlos Rivera. Soy fundador y accionista principal de Grupo Rivera, empresa matriz de constructora Milenio donde ustedes trabajan». Silencio. Durante los últimos 15 años he seguido sus carreras con interés paternal a través de reportes. Siempre supe de sus desempeños, progresos y, desafortunadamente, irregularidades. Andrés encontró su voz primero. ¿Irregularidades? Sí, Andrés, irregularidades. Fueron convocados porque una auditoría de emergencia detectó violaciones graves del protocolo corporativo. Tomé la primera carpeta. Roberto Samuel Rivera. Ausencias injustificadas representando el 23% del período trabajado en los últimos 6 meses. Llegadas tardías en 47% de los días laborales. Salidas anticipadas sin autorización en 38% de los casos. Roberto abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tomé la segunda carpeta. Miguel Samuel Rivera. Uso inapropiado de recursos corporativos totalizando $12,347 en 6 meses. Gastos personales clasificados incorrectamente como gastos de representación. Miguel palideció. Tercera carpeta. Andrés Samuel Rivera. Abandono laboral durante 72 horas mensuales para reuniones externas sin comprobante de actividad profesional. «Papá», intentó Andrés. Aquí me interrumpí golpeando el escritorio. «Mi nombre es Carlos Rivera. Señor Rivera, si prefieren». Silencio otra vez, pero esta vez un silencio diferente. Ya no era shock. Era el silencio de quienes comenzaban a entender la magnitud del problema. Cada una de estas irregularidades, individualmente, justificaría terminación con causa en cualquier empresa seria, continué. Combinadas constituyen un patrón de comportamiento incompatible con los valores de esta organización. Roberto intentó recobrar compostura. «Papá, digo, señor Rivera, esto debe ser un error». «¿Error?» Tomé una cuarta carpeta más gruesa. «Roberto, ¿te gustaría explicar qué son estas reuniones semanales en la Avenida Libertadores, 1247, Departamento 85? Dejó de respirar. «O tú, Miguel, puedes aclarar por qué tus gastos de representación incluyen comida para gatos cuando eres alérgico a los felinos». Miguel se hundió en su silla. «Andrés, tal vez puedas explicarnos por qué tus reuniones de clientes todas ocurren en la clínica de fisioterapia del centro, donde tu esposa recibe tratamiento». Andrés cerró los ojos. «Señores», dije poniéndome de pie, «ustedes trabajaron en mi empresa durante años, creyendo que eran empleados especiales, que tenían privilegios naturales, talentos excepcionales que justificaban trato diferencial. Caminé hacia la ventana dándoles la espalda. Tenían razón sobre el trato diferencial. Se equivocaron sobre la razón. Me volteé para enfrentarlos. Tenían privilegios no porque sean talentosos. Tenían privilegios porque son mis hijos. Y yo ingenuamente creí que eso los motivaría a ser empleados ejemplares. «Papá», intentó Roberto otra vez. «Señor Rivera», corregí fríamente. «Señor Rivera, ¿podemos explicar...» «¿Explicar qué, Roberto? ¿Cómo justificas pasar tiempo de la empresa visitando a tu amante? ¿Cómo le explicas a otros empleados que trabajan 8 horas al día mientras tú trabajas 4? Abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. «¿Y tú, Miguel? ¿Cómo le explicas al contador que paga su propio almuerzo
mientras tú usas la tarjeta corporativa para comprar regalos para tu suegro. Miguel estaba casi transparente. Andrés, ¿cómo le explicas a abogados que trabajan horas extra por compensación adicional mientras tú usas horas laborales para resolver asuntos personales? No sabíamos, tartamudeó Andrés. ¿No sabían qué? ¿Que estaba mal o que yo los estaba vigilando? Silencio. Porque si no sabían que estaba mal, no merecen trabajar en ninguna empresa. Y si sabían que estaba mal pero pensaban que no serían descubiertos, dejé la frase colgando, pesada con implicaciones. Bueno, dije regresando a mi silla, es hora de que aprendan sobre consecuencias. Me senté otra vez, abriendo una carpeta diferente. Esta contenía 3 sobres idénticos, sellados con el sello dorado de Grupo Rivera, en la esquina superior derecha. Durante 3 décadas, comencé sin mirarlos. Construí esta empresa desde cero. Empecé con un terreno heredado de mi padre y lo convertí en un imperio que hoy emplea 847 personas. Alineé los 3 sobres en el escritorio. En estas 3 décadas, despedí a 23 empleados por irregularidades, desde el analista junior que falsificó reportes hasta el director que desvió recursos. Todos recibieron exactamente el mismo trato. Investigación completa, documentación rigurosa, terminación con causa. Levanté los ojos para enfrentarlos. Hoy ustedes se unen a esa lista. No, explotó Roberto saltando de su silla. No puedes hacer esto. Somos tus hijos, exactamente, respondí con calma. Son mis hijos, y un padre que no enseña consecuencias por acciones inapropiadas no es un buen padre. Pero, tartamudeó Miguel, siempre nos apoyaste. Los apoyé cuando eran niños aprendiendo a caminar. Los apoyé cuando eran adolescentes cometiendo errores. Los apoyé cuando eran adultos jóvenes encontrando sus caminos. Tomé el primer sobre. Pero ya no son adultos jóvenes, Miguel. Tienes 42 años, estás casado, tienes hijos, responsabilidades, y aún así te comportas como un adolescente que puede romper reglas sin consecuencias. ¿Señor Rivera?, intentó Andrés adoptando un tono profesional. Entendemos que cometimos errores, pero podemos corregirlos. ¿Corregirlos? Reí sin humor. Andrés, tienes 38 años y durante 2 años has usado tiempo laboral para acompañar el tratamiento médico de tu esposa. Eso no es un error puntual, es un patrón establecido. Pero ella es mi esposa y ella es una adulta capaz de ir a fisioterapia sola. O podrías ajustar horarios para que no interfiera con el trabajo. Opciones existían. Elegiste la más conveniente para ti y menos respetuosa con la empresa. Andrés se hundió en su silla otra vez. Roberto, continué, mantienes una relación extramarital usando tiempo de la empresa y recursos de gasolina. Además de ser profesionalmente poco ético, es irrespetuoso con tu esposa, tus hijos y conmigo. Tú sabes sobre... Sé todo, Roberto. Soy un empresario con 30 años de experiencia. ¿Pensaste que construí este imperio siendo ingenuo sobre comportamiento humano? Estaba devastado. Y todos ustedes, continué poniéndome de pie otra vez, comparten el mismo defecto fundamental. Creen que las reglas son para otros. Caminé al librero tomando un volumen específico, Reglamento Interno de Constructora Milenio. Recibieron copias cuando fueron contratados. ¿Alguno se molestó en leerlo? Silencio. Página 23. El cumplimiento de horarios es obligatorio para todos los empleados, independientemente de puesto o antigüedad. Pasé algunas páginas. Página 31. Los recursos corporativos deben ser usados exclusivamente para actividades relacionadas con objetivos empresariales. Más páginas. Página 47. Las actividades externas durante horas laborales requieren autorización previa y justificación. Documentada. Cerré el libro con fuerza. El sonido resonó por la sala como un disparo. No solo violaron estas reglas, las ignoraron completamente, asumiendo que su condición de hijos del pobre tipo que vive de pensión los hacía inmunes a consecuencias. Roberto intentó una última carta. Papá, por favor. Sé que cometimos errores, pero somos familia. ¿Familia? Regresé al escritorio tomando una quinta carpeta. Hablemos de familia, Roberto. Abrí la carpeta revelando las impresiones de conversaciones de WhatsApp.
Al menos ahora podremos respirar, leí en voz alta, y no tener que fingir que nos importan sus problemitas. Los tres palidecieron simultáneamente. La familia es familia, pero hay límites, especialmente cuando la persona insiste en ser peso muerto. Tiré los papeles sobre el escritorio. Esta es la familia que quieren invocar ahora. La misma familia que planeaba meterme en un hogar de ancianos de $600 al mes. Papá, susurró Andrés. Lo encontró interesante. Traducción aceptó. No tiene opción. Leí otro mensaje. Tomé otra carpeta. Contrato de visita al hogar de ancianos San Vicente, firmado por Roberto Samuel Rivera el lunes pasado. Primera visita programada para el domingo. Roberto casi se desmayaba. Propuesta de venta de inmueble en calle Flores 847, presentada a Inmobiliaria Central el martes. Solicitante, Roberto Samuel Rivera. Poder notarial a nombre de Carlos Samuel Rivera. Hice una pausa. ¿Poder notarial? Que por cierto es falso. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? Tartamudeó Andrés. Porque, mi querido Andrés, no soy el viejo confundido que imaginan. Soy un empresario que controla cada aspecto de mis propiedades e inversiones. Regresé a mi silla, alineando los 3 sobres otra vez. ¿Quieren hablar de familia? Hablemos. Una familia donde un padre de 65 años es considerado peso muerto. Donde hijos adultos mienten sobre compromisos laborales para evitar ayudar. Donde conversaciones privadas incluyen burlas sobre los problemitas de papá. Cada palabra era como una cuchilla. Esa familia, señores, ya murió. Murió en la mesa de mi casa hace 3 semanas cuando se rieron de mi supuesta incompetencia. No sabíamos, intentó Roberto. ¿No sabían qué? ¿Que yo sería capaz de entender que me estaban humillando? ¿Que tendría suficiente inteligencia para percibir desdén cuando lo veía? Levanté los 3 sobres. ¿O no sabían que el pobre tipo que tanto despreciaban era en realidad el hombre que controlaba sus destinos profesionales? Silencio absoluto. Bueno, ahora lo saben. A las 3:30 p.m. Todavía no había abierto ninguno de los sobres. Los 3 permanecían sentados en silencio, luciendo más jóvenes de lo que realmente eran. Como niños llamados a la dirección después de una travesura particularmente seria, Sandra tocó la puerta. Don Carlos, llegó el doctor Paulo. ¿Guardias de seguridad?, preguntó Roberto alarmado. Para escoltarlos a sus escritorios a recoger pertenencias personales bajo supervisión, expliqué. Procedimiento estándar para terminación con causa. 2 hombres uniformados entraron a la sala, profesionales, educados, pero claramente preparados para problemas. Señores, dijo el más alto, necesitamos acompañarlos a sus estaciones de trabajo para recolección de artículos personales. ¿Y luego?, preguntó Andrés. Luego serán escoltados a la salida. Sus gafetes y tarjetas de acceso han sido cancelados. Nos están tratando como criminales, protestó Miguel. Están siendo tratados como ex empleados despedidos por irregularidades graves, corregí. Que técnicamente es lo que son. Roberto se puso de pie lentamente. Por un momento pensé que iba a explotar, gritar, hacer una escena. En lugar de eso, me miró con una expresión que nunca olvidaré. Ganaste, dijo simplemente. Esto no es una competencia, Roberto. Es educación. ¿Educación? Sí. Durante 45 años no pude enseñarles el valor del respeto. Hoy lo logré, rió amargamente. A través de humillación y venganza. A través de consecuencias. La humillación fue idea suya hace 3 semanas. Yo solo la devolví. Miguel se unió a su hermano recogiendo el sobre de terminación. ¿Y ahora? Ahora van a descubrir cómo es la vida real sin protección familiar invisible, sin privilegios especiales, sin papá a quien correr cuando las cosas se pongan difíciles. ¿De verdad nunca querrás volver a vernos?, preguntó Andrés con voz ahogada. Por un momento, solo un momento, sentí un pinchazo del viejo amor paternal, mis niños perdidos y asustados pidiendo perdón. Luego recordé las risas durante la cena, las mentiras sobre horarios de trabajo, los planes de institucionalizarme, las conversaciones de WhatsApp burlándose de mis problemitas. Andrés, dije con calma, durante 3 semanas demostraron que no quieren un padre. Quieren una obligación familiar que les gustaría tercerizar a un hogar de ancianos. Cometimos errores. Sí, cometieron errores.
Y toda acción tiene consecuencias. Los guardias de seguridad se posicionaron cerca de la puerta. Señores, cuando estén listos. Roberto miró alrededor de la oficina una última vez. La oficina de su padre que nunca realmente conoció. ¿Cuánto tiempo planeaste esto? No lo planeé. Ustedes crearon las circunstancias, pero la investigación, los documentos, todo esto toma tiempo. Tomó 3 semanas. El mismo tiempo que ustedes tomaron planeando mi institucionalización. Miguel se dirigió a la puerta, pero se detuvo. ¿Vas a donar realmente todo? ¿Cada centavo? Y sí, si demostramos que hemos cambiado algún día. Larga pausa. Miguel, tuvieron 45 años para demostrar que me amaban. Fallaron. No les daré otros 45 para volver a intentarlo. Andrés fue el último en dirigirse a la puerta. ¿Puedo hacer una pregunta? Puedes. ¿Sientes odio? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Odio? Analicé mis sentimientos cuidadosamente. No, Andrés, no siento odio. ¿Entonces qué? Decepción. Decepción profunda con hombres que crié para ser mejores de lo que son. ¿Y hay camino de regreso? Lo miré. Mi hijo menor. El bebé que solía mecer cantando cuando lloraba. El niño que corría a mis brazos cuando se lastimaba. El adolescente que me pedía consejos sobre chicas. Andrés, dije suavemente, ustedes mataron al padre que yo era. El Carlos que los amaba incondicionalmente murió cuando descubrí que ese amor era unilateral. Pero el hombre que está aquí ahora es un empresario tratando con ex empleados problemáticos que por coincidencia también salieron de mi vientre. La frase resonó por la sala como una sentencia final. Buenas tardes, señores. Los guardias de seguridad los acompañarán. Salieron en silencio. Roberto caminando como un autómata. Miguel llorando otra vez. Andrés miró hacia atrás una última vez, como esperando que cambiara de opinión. No lo hice. La puerta se cerró con un clic suave. Paulo y yo nos quedamos solos en la sala. Carlos, dijo después de un largo silencio. ¿Estás seguro de lo que acabas de hacer? Miré por la ventana. Allá abajo, 3 hombres con trajes salían del edificio, escoltados por guardias de seguridad. Mis hijos. Ex-hijos. Paulo, respondí, por primera vez en 3 semanas estoy absolutamente seguro de algo. ¿De qué? Sonreí por primera vez desde la fatídica cena. Que finalmente les enseñé lo que significa tener un padre de verdad. ¿Y sabes cuál fue la parte más satisfactoria? ¿Cuál? Que finalmente me respetaron. 3 meses después, sentado en el mismo penthouse donde planeé mi venganza, puedo contarte cómo es la vida después de destruir tu propia familia. Es silenciosa, no el mal silencio, lleno de tensión de esas cenas forzadas donde fingía que me gustaban las bromas crueles de mis hijos. Es un silencio diferente, limpio, como cuando finalmente dejas de escuchar un ruido irritante que ni siquiera te dabas cuenta que te molestaba. Mi teléfono ya no suena los domingos con Roberto. Verificando si estaba bien. Traducción. Verificando si todavía estaba vivo para heredar después. No recibo llamadas de Miguel pidiendo ayuda con cuentas que podía resolver solo. Andrés ya no aparece fingiendo preocupación cuando realmente solo quería asegurarse de que no estaba inventando problemitas. La casa del barrio popular, donde fingí vivir durante 20 años, se vendió en abril. Sí, yo mismo la vendí por $1.1 millones. Bastante más que los 800,000 que les había mencionado. El dinero fue directamente a la Fundación Cuidado de Mayores Irónico, ¿verdad? La casa que querían vender para institucionalizarme ahora construirá lugares dignos para ancianos verdaderamente necesitados. Me enteré a través de periódicos corporativos de lo que les pasó después del despido. Roberto consiguió trabajo en una constructora más pequeña. Ganando 1/3 de lo que ganaba conmigo, Miguel se volvió contador independiente. Trabajo inestable sin los beneficios corporativos que tanto le gustaba usar inapropiadamente. Andrés tuvo que cerrar el despacho privado que mantenía y volver a ser abogado asociado. ¿Cómo me enteré? Porque la ciudad es grande, pero el mercado corporativo es pequeño. La gente habla, y cuando eres Carlos Rivera de Grupo Rivera, la gente te cuenta cosas. Don Carlos, me dijo Elena, una ejecutiva que conocí en un evento,
Vi a esos muchachos Rivera que trabajaban para usted. ¿Cómo están? Familia, ¿no? Ex familia, respondí simplemente, y ex empleados también. Pareció sorprendida, pero tuvo suficiente educación para no insistir. La verdad es que siento alivio. Durante décadas, cargué el peso de 3 adultos que se comportaban como adolescentes malcriados. Me preocupaba constantemente. ¿Roberto estaba siendo responsable en el trabajo? ¿Miguel cuidaba bien las finanzas? ¿Andrés estaba siendo ético con clientes? Ahora sé que no lo eran, y ya no es mi problema. Pero sería mentira decir que no hay momentos difíciles. La semana pasada pasé por una escuela y vi a un abuelo recogiendo a su nieto. El niño corrió hacia él gritando, ¡Abuelo!, con esa alegría pura que solo los niños tienen. Por un segundo, solo un segundo, sentí un pinchazo de algo que podría ser arrepentimiento. Luego recordé que mis propios nietos se rieron cuando sus padres me humillaron en la mesa. Se rieron del abuelo que preparaba comida con amor, que siempre recordaba cumpleaños, que ahorraba dinero de su propio sustento para dar regalos de Navidad. El pinchazo pasó. El doctor Paulo me visita cada jueves, no para discutir negocios, aunque tenemos mucho trabajo con las fundaciones que cree. Viene porque le importo. Es la única persona que conoce la historia completa y entiende los matices de lo que hice. Carlos, me dijo la semana pasada, ¿no extrañas nada? ¿Qué? Ser padre, pensé cuidadosamente antes de responder. Paulo, durante 45 años fui padre de 3 niños. Luego, durante 20 años, fingí ser padre de 3 adultos que me trataban como carga. Descubrí que prefiero ser empresario de 300 empleados que me respetan. Pero la paternidad solo vale la pena cuando es recíproca, Paulo. Cuando amas y te aman de vuelta. Cuando enseñas y ves a los hijos aplicar tus enseñanzas. Cuando te sacrificas, y ese sacrificio es reconocido. Tomé un sorbo del vino francés que estábamos compartiendo. Un Bordeaux de 1995, del tipo que el pobre Carlos nunca podría darse el lujo de beber. Fui padre de 3 hombres que me veían como un empleado incompetente. Ahora soy CEO de una empresa que genera 847 empleos directos y cientos de indirectos. ¿Cuál crees que tiene más valor social? Paulo rió, pero fue una risa triste. Estás más cínico. No estoy más cínico. Estoy más realista. Y es verdad. Durante décadas viví en una fantasía donde creía que el amor paternal sería naturalmente reciprocado. Que si era buen padre tendría hijos que me amarían en la vejez. Que la familia era algo incondicional, eterno, sagrado. Tonterías románticas. La familia es como cualquier otra relación humana. Requiere inversión mutua, respeto recíproco, consideración bilateral. Cuando una parte deja de invertir, o peor, cuando una parte invierte solo para beneficiarse a sí misma, la relación muere. Mis hijos dejaron de amarme en algún punto que no puedo identificar. Probablemente, cuando se casaron y decidieron que yo era una obligación familiar inconveniente, continuaron jugando el papel de hijos amorosos porque era conveniente socialmente. Pero el amor real murió hace años. Yo solo tardé demasiado en aceptarlo. Lo que más me molesta, y esta es la parte que me hace cuestionar si soy buena persona, es que siento satisfacción. Satisfacción genuina cuando supe que Roberto perdió el BMW y tuvo que volver a usar transporte público. Placer real cuando descubrí que Miguel tuvo que cancelar la escuela privada de sus hijos. Alegría oscura cuando me contaron que Andrés tuvo que vender su departamento y mudarse a uno más pequeño. ¿Eso me hace mala persona? Tal vez. ¿Pero me hace una persona humana? Definitivamente. Porque durante 20 años vi a mis hijos prosperar usando recursos que yo proveía indirectamente mientras me trataban como peso muerto. Los vi comprar autos, departamentos, ropa cara, viajes, todo indirectamente financiado por dinero del viejo pobre que despreciaban. Ahora están descubriendo cómo es vivir sin red de seguridad, sin empleo estable en una empresa controlada por papá, sin privilegios especiales disfrazados de coincidencias, sin beneficios corporativos para usar inapropiadamente. Están viviendo en el mundo real por primera vez en sus vidas adultas. ¿Y sabes qué? Creo que será bueno para ellos, no lo suficientemente bueno para que yo regrese. Eso nunca pasará, pero tal vez en unos años, cuando estén realmente maduros,
cuando entiendan el valor de las cosas que tenían, cuando aprendan a ser hombres de integridad por su propio mérito, tal vez considere conocer la versión mejorada de ellos, o tal vez no. Porque la verdad es que me gusta el hombre, en que me convertí después de dejar de fingir ser más pequeño de lo que realmente soy. Me gusta usar mi nombre real en reuniones de negocios. Me gusta ser respetado por mi competencia, no tolerado por obligación familiar. Me gusta tomar decisiones basadas en lógica, no en esperanza romántica de que la familia es sagrada. El Carlos que crió a esos 3 hombres murió. El Carlos que vive ahora es más fuerte, más inteligente, más realista y definitivamente más feliz. 6 meses después, en una tarde de septiembre, estaba revisando propuestas para la nueva sede de la Fundación Cuidado de Mayores cuando Sandra tocó la puerta. Don Carlos tiene un visitante. ¿Quién? Su nieto Gabriel. Mi corazón se detuvo un segundo. Gabriel, el hijo de Roberto, 17 años, el chico que se rió cuando su padre me humilló, pero que siempre había sido mi nieto favorito, aunque nunca pude mostrar favoritismo. ¿Estás solo? Sí. Dice que necesita hablar con usted sobre la universidad. ¿La universidad? Claro, el dinero, hazlo pasar. Gabriel entró a la sala como pisando territorio enemigo. Estaba más delgado, más maduro, con esa postura ligeramente encorvada de quien carga demasiado peso emocional para su edad. Hola, abuelo. Hola. Gabriel miró alrededor de la oficina con los mismos ojos abiertos que su padre había mostrado 6 meses antes. Entonces es todo verdad. ¿Qué es verdad? Que usted es rico. Que siempre lo fue. Sí. Silencio incómodo. Se sentó en la silla donde su padre se había desmayado. ¿Por qué nunca nos lo dijo? Porque creí que ocultar mi riqueza protegería a la familia de la corrupción que trae el dinero fácil. ¿Y protegió? Lo miré. De 17 años, guapo como su madre, con la inteligencia brillante que todos los Rivera parecían heredar. ¿Tú qué crees? Rió amargamente. Creo que no funcionó muy bien. ¿Por qué? Porque mi papá es un desastre. Mi mamá está pensando en separarse. Mis tíos, bueno, ya sabe lo que les pasó. Y yo hice una pausa. Estoy confundido. La respuesta salió más honesta de lo que probablemente pretendía. ¿Por qué? Porque toda mi vida mi papá habló de usted como si fuera, ya sabe, un pobre tipo al que teníamos que cuidar, ayudar. Y ahora descubro que era mentira. No era mentira, explotó. Mi papá realmente lo creía. Todos lo creíamos. Gabriel, dije con calma. Te reíste cuando él me humilló en la mesa. Se detuvo como si le hubieran dado una bofetada. ¿Recuerdas cuando hizo el brindis a nuestro padre que finalmente aceptó que no es nada en la vida? Silencio. Te reíste junto con todos. Risa genuina, divertida, como si la humillación de tu abuelo fuera entretenimiento familiar. Yo era un niño. Tenías 16, Gabriel. No eras un niño. Eras un joven que aprendió de su familia que faltarle el respeto a los ancianos es aceptable mientras se haga en grupo. Comenzó a llorar. No el llanto manipulador que había visto antes, sino lágrimas genuinas de vergüenza. Yo me arrepiento, lo sé. ¿Puedo arreglar esto? La pregunta que todos hacían. La pregunta que esperaba pero temía responder. Gabriel, ¿quieres saber la diferencia entre tú y tu padre? Asintió secándose la nariz. Tu padre se arrepintió cuando descubrió que tenía dinero. Tú te estás arrepintiendo porque entendiste que lastimaste a alguien que te amaba. Es diferente, completamente diferente. Me levanté y fui a la ventana. Tu padre pasó 6 meses tratando de llamarme, enviando cartas pidiendo perdón, pero siempre mencionando dificultades financieras, siempre insinuando que una segunda oportunidad resolvería sus problemas. ¿Y yo? Tú viniste aquí sabiendo que no te debo nada, sabiendo que quemé puentes con tu familia, sabiendo que podría echarte y nunca volver a pensar en ello. Me volteé para mirarlo. ¿Por qué viniste? Porque quería que supiera que entendí. ¿Entendiste qué? Que usted no es malo. Que los adultos de mi familia fallaron. Regresé a mi silla. Esta conversación iba en una dirección que no había anticipado. ¿Y qué pretendes hacer con ese entendimiento?
Nada. O sea, no quiero pedir nada. Solo quería que supiera que no todos somos iguales. Lo miré largo rato. 17 años. La edad donde puedes convertirte en una persona decente o seguir los malos ejemplos que recibiste en casa. ¿Gabriel? ¿Puedo preguntarte algo? Claro. Si fueras yo en esa mesa escuchando las risas, ¿cómo reaccionarías? Pensó cuidadosamente. No sé, probablemente estaría devastado. Y después de descubrir los planes del hogar de ancianos, las conversaciones de WhatsApp, toda la verdad. Creo que estaría enojado. Enojado suficiente para hacer lo que usted hizo. Larga pausa. Entonces tal vez entiendes que lo que hice no fue crueldad gratuita. Fue educación retrasada. Entiendo, abrí el cajón de mi escritorio y saqué una tarjeta de presentación. Gabriel, ¿estás en tu penúltimo año? Sí. ¿Qué quieres estudiar? Medicina. Pero bueno, ahora va a ser difícil pagar universidad privada. Universidad pública si puedo entrar, o la Universidad Nacional si consigo cupo. Escribí algo en el reverso de la tarjeta. Lleva esto al doctor Mariano Costa en la Fundación Víctimas de Abandono Familiar. Es una de las instituciones que financio MEC. ¿Qué es esto? Fue un programa de becas para jóvenes que muestran potencial de ser mejores que sus familias. Miró la tarjeta incrédulo. Pero hay condiciones. ¿Qué condiciones? Primero, trabajarás en nuestras clínicas durante la universidad. No es trabajo fácil. Cuidar ancianos abandonados, lo haré. Segundo, esto es entre tú y yo. Nadie en tu familia puede saber. Entendido. Tercero, si alguna vez veo que estás repitiendo los patrones de tu padre, la beca termina instantáneamente. No lo haré. Se lo prometo. No me prometas, Gabriel, demuéstralo. Se puso de pie con la tarjeta apretada en la mano. Gracias, abuelo. Todavía no me llames abuelo. Ganaste el derecho a llamarme Carlos. El título de abuelo. Ese tendrás que ganártelo, asintió. Entendiendo. Gracias, Carlos. Después de que se fuera, me quedé solo en la oficina pensando que tal vez todavía había esperanza, pero también tomé una decisión esa tarde. Gabriel sería la prueba. Si podía mantener una relación saludable con él, basada en respeto mutuo, límites claros y cariño genuino, sin la toxicidad que había envenenado mis relaciones con su padre y tíos. Entonces tal vez no había perdido completamente la habilidad de ser un hombre de familia. Pero si Gabriel también me decepcionaba, si también demostraba ser solo otro Rivera, buscando beneficios fáciles, entonces cerraría ese capítulo de mi vida para siempre. Gabriel cumplió su palabra. Comenzó el programa de becas en la Fundación Víctimas de Abandono Familiar y empezó a trabajar en nuestra clínica de cuidado de mayores en el centro de la ciudad. Según los reportes del doctor Costa, era ejemplar, siempre puntual, respetuoso con los pacientes, genuinamente interesado en aprender. Más importante aún, nunca mencionó nuestro acuerdo a nadie en su familia. Sé esto porque todavía tenía formas de monitorear lo que pasaba en el hogar Rivera, no a través de investigadores esta vez, sino por el simple hecho de que el mundo corporativo habla. Y cuando tus ex-hijos están luchando, la gente lo nota. La situación de Roberto había empeorado considerablemente. La constructora más pequeña donde trabajaba estaba pasando por dificultades financieras. Había rumores de despidos. Su BMW había sido realmente embargado, y Patricia había comenzado a trabajar como agente de bienes raíces para ayudar con los gastos del hogar. El negocio de contabilidad independiente de Miguel tampoco iba bien. Sin la estructura corporativa y clientes estables que Constructora Milenio había provisto, estaba luchando por construir una base de clientes. Se habían mudado a un departamento más pequeño en un barrio menos prestigioso. Andrés parecía estar adaptándose mejor. Trabajaba como abogado asociado en un despacho mediano. Estaba realmente aprendiendo lo que significaba trabajar por tu salario en lugar de flotar en conexiones familiares. Su matrimonio, sin embargo, estaba bajo tensión. Aparentemente su esposa no estaba manejando bien la degradación financiera, y a través de todo esto, ninguno de ellos había intentado contactarme directamente desde el día que fueron despedidos. Noviembre 2022. Gabriel vino para su visita mensual un jueves por la tarde.
Se veía diferente. Más confiado, más maduro, trabajar con ancianos abandonados lo estaba cambiando justo como había esperado. «¿Cómo van las cosas en la clínica?», pregunté. «Duro», dijo honestamente. «Ayer conocí a un hombre de 87 años, cuyos hijos lo abandonaron ahí porque no querían lidiar con su Alzheimer. Se la pasa preguntando cuándo viene su hijo a visitarlo. Su hijo no ha ido en 8 meses. Nos sentamos en silencio por un momento. «Me hace pensar en lo que casi te pasó a ti», dijo Gabriel quedamente. «La diferencia», respondí, «es que los hijos de ese hombre probablemente no tenían los recursos para cuidarlo apropiadamente. Tu padre y tus tíos simplemente no querían ser inconvenientados». Gabriel asintió. «Estoy empezando a entender por qué hiciste lo que hiciste». «Bien. Entender consecuencias es el primer paso hacia tomar mejores decisiones». Se movió en su silla. «¿Puedo preguntarte algo personal?» «Puedes preguntar». Tal vez no responda. «¿Los extrañas?» «A mi papá, a mis tíos». La pregunta que me había estado haciendo durante meses. «Extraño quienes creí que eran», dije cuidadosamente. «Extraño a los hijos que creí haber criado. Pero esos hombres, los que se rieron de mí, los que planearon almacenarme en un hogar de ancianos, los que robaron de mi empresa, no, Gabriel. No los extraño, pero siguen siendo tus hijos. Biológicamente, sí. En todas las formas que importan, no». Gabriel estuvo callado largo rato. «Mi papá pregunta por ti a veces». «¿Qué pregunta?» «Si estás bien. Si estás enojado. ¿Y qué le dices?» «Que no sé, que no hablamos de ti». «Muchacho inteligente». «Gabriel», continué, «tu padre tuvo 65 años para mostrarme respeto. Eligió mostrarme desprecio. Eso no es enojo hablando. Eso es simplemente causa y efecto». Diciembre 2022. Las fiestas fueron diferentes ese año. Por primera vez en décadas pasé Navidad solo. Bueno, no completamente solo. El doctor Paulo me invitó a la cena de su familia, y Sandra organizó una pequeña reunión en la fundación para residentes ancianos que no tenían a dónde ir. Pero fue la primera Navidad sin la tradicional cena familiar Rivera, sin las sonrisas forzadas y regalos de obligación, sin tener que fingir que disfrutaba la compañía de mis hijos mientras ellos apenas me toleraban. Fue pacífico. No recibí llamadas, tarjetas, ni mensajes de Roberto, Miguel o Andrés. Parte de mí se preguntaba si siquiera recordaban que era Navidad o si estaban demasiado ocupados lidiando con sus nuevas realidades financieras para pensar en su padre descartado. Gabriel me envió un mensaje en la mañana de Navidad. «Feliz Navidad, Carlos. Gracias por darme la oportunidad de ser mejor que mi familia. Fue el mejor regalo de Navidad que había recibido en años». Enero 2023, la segunda visita mensual de Gabriel trajo noticias inesperadas. «Mis papás se están divorciando», dijo sin preámbulos. Dejé mi taza de café. «Lo siento». «¿De verdad?». La pregunta era filosa, desafiante. Me estaba probando. «Sí, Gabriel, lo siento. Sean cuales sean las faltas de tu padre, nunca quise que su matrimonio fallara. Los niños sufren cuando las familias se rompen, incluso después de todo lo que te hizo. Pensé que estarías, no sé, contento tal vez». Gabriel, una de las diferencias entre un buen hombre y un mal hombre es que un buen hombre no se regocija en el sufrimiento innecesario, incluso cuando le pasa a gente que le hizo daño. Absorbió esto en silencio. «¿Cómo lo estás manejando?», pregunté. «Mejor de lo que esperaba, creo. Ver lo que pasó contigo me preparó para la idea de que las familias no son tan permanentes como nos enseñan a creer. Sabio más allá de sus años». «¿Y tu padre? ¿Cómo lo está manejando?». Gabriel dudó. «No bien. Ha estado tomando más. Perdió su trabajo el mes pasado. Mi mamá dice que solo se sienta en la casa hablando de cómo todo salió mal después de esa cena». «¿Esa cena?». Como si el problema fuera la cena en sí, no las décadas de falta de respeto que llevaron a ella. «Te culpa por todo», continuó Gabriel. «Dice que destruiste la familia por rencor. ¿Y tú qué crees?». «Creo que él destruyó la familia al olvidar cómo amar a su padre». A veces Gabriel decía cosas que me recordaban tanto a mí mismo a su edad que era casi inquietante. Marzo 2023. Un año después de la fatídica cena,
Gabriel llegó a su visita mensual con vinos, noticias que pondrían a prueba todo lo que creía saber. Sobre perdón y segundas oportunidades. «Mi papá quiere verte», dijo. Había estado esperando este momento durante meses, pero aún así me golpeó como un impacto físico. «¿Qué le dijiste?» «Nada». Le dije que preguntaría, pero que no podía prometer nada. «¿Qué quiere?» Gabriel sacó una carta, escrita a mano, no mecanografiada. La caligrafía familiar de Roberto llenaba 2 páginas. Me pidió que te diera esto. Tomé la carta, pero no la abrí inmediatamente. ¿La leíste? No vi. Dijo que era privada. Dejé la carta en mi escritorio. ¿Y qué crees que debería hacer? Esa no es mi decisión. Te estoy pidiendo tu opinión, Gabriel. Conoces a ambos ahora. Has visto lo que él hizo. Y has visto en lo que me convertí. ¿Qué harías tú? Gabriel estuvo callado largo tiempo, mirando el horizonte de la ciudad por la ventana. Hace un año hubiera dicho que deberías perdonarlo, dijo finalmente. La familia es familia, ¿verdad? Verate, eso es lo que me enseñaron. ¿Y ahora? Ahora he pasado un año cuidando ancianos, cuyas familias los abandonaron. He visto qué pasa cuando el amor se convierte en obligación, cuando el respeto se convierte en resentimiento. Se volvió hacia mí. Creo que algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir, no por el fuego, sino porque los cimientos estaban podridos desde el principio. Esa es una perspectiva muy madura para un joven de 18 años. He tenido buenos maestros. Después de que Gabriel se fue, me senté solo con la carta de Roberto durante 2 horas antes de abrirla. Cuando finalmente lo hice, encontré exactamente lo que esperaba. Disculpas mezcladas con justificaciones, arrepentimiento mezclado con culpa, y debajo de todo, el mismo malentendido fundamental que siempre había definido nuestra relación. Papá, sé que probablemente no quieres saber de mí, pero tenía que intentarlo. Estos meses han sido un infierno. Perdí mi trabajo. Patricia me dejó. Estoy a punto de perder la casa. Pero lo peor no es el dinero. Es saber que destruí mi relación con mi padre. He tenido mucho tiempo para pensar sobre lo que pasó, y me doy cuenta ahora de que estuvimos mal. La cena, el hogar de ancianos, todo. Te faltamos el respeto y tenías todo el derecho de estar enojado. Pero papá, lo que nos hiciste fue tan extremo. Despedirnos, cortarnos de tu testamento, voltear a Gabriel contra nosotros. Se siente como si hubieras querido destruir nuestras vidas completamente. Sé que cometí errores, pero sigo siendo tu hijo. Eso no cuenta para algo. ¿No podemos encontrar una forma de superar esto? No estoy pidiendo recuperar mi trabajo ni dinero. Solo quiero a mi padre de vuelta. Quiero la oportunidad de demostrarte que puedo ser mejor. Por favor, papá, dame una oportunidad más. Roberto leí la carta 3 veces, buscando alguna señal de que Roberto realmente entendía lo que había hecho mal. Encontré disculpas por acciones específicas, pero ninguna comprensión de la traición más profunda. Se sentía mal por la cena, por el hogar de ancianos, pero seguía enmarcando mi respuesta como extrema y destructiva. Seguía sin entender que las consecuencias no son castigos, sino educación. Más revelador, mencionó perder su trabajo, su esposa, su casa, pero ni una vez expresó preocupación por cómo sus acciones me habían lastimado. Su arrepentimiento era completamente egocéntrico. Y la línea sobre voltear a Gabriel contra ellos revelaba que seguía viendo a nuestro nieto como una posesión por la que pelear, en lugar de un joven haciendo sus propias elecciones. Escribí mi respuesta esa misma tarde. Roberto, recibí tu carta. Aprecio que te tomaras el tiempo de escribirla a mano. Dices que quieres a tu padre de vuelta, pero no estoy seguro de que alguna vez supieras quién era realmente tu padre. Durante 65 años solo viste lo que elegiste ver, o el hombre pobre que necesitaba tu ayuda, o el hombre rico que podía resolver tus problemas. Nunca viste a Carlos Rivera, el hombre que construyó un negocio de la nada, que creó empleos para cientos de personas, que pasó décadas protegiendo a sus hijos de la corrupción del dinero fácil, solo para descubrir que se habían corrompido de todas formas. Te disculpas por acciones específicas, pero no muestras comprensión del patrón que esas acciones representaban. Esto no fue sobre una cena o un plan de hogar de ancianos.
fue sobre toda una vida de falta de respeto disfrazada de amor. Dices que mi respuesta fue extrema, pero sigues sin entender que no destruí nuestra familia. Simplemente dejé de fingir que existía. Te deseo lo mejor en reconstruir tu vida, Roberto. Genuinamente espero que encuentres felicidad y éxito, pero no seré parte de ese viaje. El padre que recuerdas se fue. El hombre que queda no tiene espacio en su vida para personas que confunden tolerancia con amor. Carlos sellé la carta y se la di a Gabriel en su siguiente visita, con instrucciones de entregarla solo si Roberto preguntaba específicamente sobre mi respuesta. Junio 2023. Gabriel se graduó de preparatoria con honores y fue aceptado en la Universidad Nacional para Medicina. Asistí a su ceremonia de graduación sentado al fondo, observando desde la distancia, mientras caminaba por el escenario para recibir su diploma. Roberto estaba ahí también, luciendo más viejo y más desgastado que sus 56 años. Me vio, pero no hizo intento de acercarse. Simplemente nos asentimos el uno al otro a través del auditorio, un reconocimiento entre extraños que una vez compartieron un apellido. Después de la ceremonia, Gabriel me encontró en el estacionamiento. Gracias por venir. Estoy orgulloso de ti. ¿Viste a mi papá? Lo vi. Recibió tu carta. Y Gabriel se encogió de hombros. Estuvo enojado al principio. Te llamó descorazonado, cruel. Pero luego se quedó callado largo rato. Creo que parte de él sabe que tienes razón. ¿Y cómo te sientes tú con todo esto, Gabriel? ¿Tener una familia dividida así? Consideró la pregunta seriamente como siempre lo hacía. Me siento triste, dijo finalmente. Triste de que llegara a esto. Pero no lo siento, porque he aprendido algo importante este año. ¿Qué es eso? Que el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo hábito. Diciembre 2023. 2 años después, 2 años después de la fatídica cena, recibí un visitante inesperado. No Gabriel, que estaba en su primer semestre en 1910, la Universidad Nacional, sobresaliendo en sus estudios y continuando su trabajo en la fundación los fines de semana. Era Andrés. Sandra lo anunció nerviosamente sin saber cómo reaccionaría. Casi le digo que lo mandara de vuelta, pero la curiosidad pudo más que yo. Se veía diferente, más delgado, con más canas, usando un traje que había visto mejores días. El abogado confiado que una vez se sentó en mi oficina, justificando su comportamiento, se había ido, reemplazado por un hombre que claramente había aprendido cómo se ve la humildad. Carlos, dijo, usando mi nombre en lugar de papá. Una pequeña señal de respeto que no pasó desapercibida. Andrés, gracias por verme. Todavía no he decidido verte. Tienes 5 minutos para explicar por qué estás aquí. Asintió, aceptando los términos. Vine a disculparme. No a pedir nada, no a tratar de reconstruir nuestra relación, solo a disculparme. Te escucho. Hace 2 años participé en humillar y planear abandonar a un hombre que pasó toda su vida sacrificándose por sus hijos. Ese hombre merecía respeto, gratitud y amor. En cambio le dimos crueldad disfrazada de preocupación. Hizo una pausa recomponiéndose. He pasado 2 años aprendiendo cómo es trabajar de verdad en lugar de flotar en conexiones familiares. He visto mi matrimonio tensarse bajo presión financiera. He visto a mis hijos adaptarse a una casa más pequeña, un estilo de vida más modesto. Y me he dado cuenta de que cada lucha que hemos enfrentado es resultado directo de dar por sentadas las ventajas que nunca ganamos, ventajas provistas por un padre al que nunca nos molestamos en conocer o apreciar realmente. Andrés se sentó sin invitación, pero de alguna forma no se sintió presuntuoso. No estoy aquí para pedir perdón, Carlos. Sé que no lo merezco. Estoy aquí porque necesitaba que supieras que al menos uno de tus hijos finalmente entiende lo que perdió. ¿Qué crees que perdiste, Andrés? Un padre que nos amaba, a pesar de nuestros defectos. Un hombre que construyó algo extraordinario y pudo habernos enseñado cómo hacer lo mismo. Una oportunidad de ser el tipo de hombres que merecían los sacrificios que hiciste.
Estudié su rostro, buscando señales de manipulación o motivación egoísta. No encontré ninguna. ¿Por qué ahora?, pregunté. Porque Gabriel me dijo algo que me ha estado atormentando durante meses. ¿Qué te dijo? Dijo que el amor sin respeto no es realmente amor. Es solo hábito. La voz de Andrés se quebró ligeramente. Me di cuenta de que eso es todo lo que alguna vez te dimos. Hábito. Pasamos por los movimientos. De ser tus hijos, sin nunca realmente amar al hombre que eras. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Debería irme, dijo Andrés finalmente. Solo necesitaba que supieras que tu lección funcionó. Demasiado tarde para reparar lo que rompimos, pero funcionó. Se puso de pie para irse, luego se detuvo. Por lo que vale, estoy orgulloso de haber sido tu hijo, aunque nunca fui digno de ello. Después de que se fue, me senté solo en mi oficina durante horas, sintiendo algo que no había sentido en 2 años. Confusión. Durante 24 meses había estado seguro de mis elecciones, confiado en mis decisiones, en paz con las consecuencias que había impuesto. La visita de Andrés había introducido algo para lo que no estaba preparado. Duda. No duda sobre si mis acciones estuvieron justificadas. Absolutamente lo estuvieron. Duda sobre si el perdón era posible, si la redención podía ser real, si algunas relaciones podían reconstruirse desde cero, en lugar de simplemente abandonarse. La lección final, sí. Hay una lección en todo esto. No es sobre venganza o justicia, o incluso familia, es sobre respeto. Durante 65 años permití que la gente me tratara como menos de lo que era, porque creía que eso era lo que el amor requería. Pensé que ser buen padre significaba aceptar falta de respeto, tolerar crueldad y siempre estar disponible para resolver problemas para gente que me veía como una solución conveniente, en lugar de un ser humano digno de dignidad. Estaba equivocado. El amor sin respeto no es amor en absoluto. Es codependencia, manipulación o hábito disfrazado de afecto. Cuando finalmente exigí respeto, cuando finalmente mostré a mis hijos exactamente quién era yo y de lo que era capaz, todo cambió. Algunas relaciones terminaron, pero al menos una se volvió real por primera vez. Andrés se ganó su camino de regreso a mi mesa, no disculpándose, sino cambiando, no pidiendo perdón, sino volviéndose alguien digno de él, no apelando a obligación familiar, sino probando que podía tratarme como un ser humano que merecía dignidad. Esa es la diferencia entre redención y manipulación. La redención requiere cambio. La manipulación solo requiere mejores disculpas. Gabriel nunca tuvo que ganarse su camino de regreso porque nunca realmente se fue. Aprendió de los errores, de su familia en lugar de repetirlos. Roberto y Miguel todavía están esperando a que yo regrese a ser el hombre que aceptaba su falta de respeto como el precio de su compañía. Ese hombre está muerto, y no lamento verlo partir. Donde estoy ahora, hoy tengo 68 años. Soy más rico que nunca, respetado en mi industria, rodeado de gente que me valora por quien soy, en lugar de lo que puedo proveer. Tengo un nieto que me ama genuinamente y un hijo que me respeta auténticamente. No es la familia con la que empecé, pero es infinitamente mejor que la familia que estaba fingiendo tener. Más importante, tengo mi dignidad. Por primera vez en décadas, nadie me trata como carga, conveniencia u obligación. Cada persona en mi vida elige estar ahí, y yo elijo tenerlas ahí. Esa elección mutua, ese respeto mutuo, es como se ve la familia real. Hay palabras finales, sí. Estás viendo esto y te reconoces en mi historia. Si eres el padre que está siendo dado por sentado, la persona anciana siendo planeada en lugar de planeada con, el miembro de familia cuyas necesidades siempre vienen al último, déjame decirte algo. Mereces mejor. Mereces ser tratado con dignidad, respetado por tus contribuciones y amado por quien eres en lugar de lo que provees. Y si la gente en tu vida no puede o no quiere darte ese respeto, tienes todo el derecho de encontrar gente que lo hará. La familia no es excusa para abuso. El amor no es justificación para falta de respeto. Y el perdón no es una obligación que le debas a gente que se niega a cambiar. Establece tus límites. Exige tu dignidad. Protege tu paz y recuerda,
La gente te tratará exactamente como les permitas tratarte. Elige sabiamente. Estos han sido los consejos del abuelo. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete para más historias reales sobre familia, respeto y defenderte a ti mismo. Y comenta abajo diciéndome desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa todo para este canal. Recuerda, eres digno de respeto, mereces amor genuino y tienes el poder de cambiar cómo la gente te trata. Hasta la próxima, cuídense y nunca olviden su valor.